Thomas Kuhn publica La estructura de las revoluciones científicas en el año 1962 en la International Encyclopedia of Unified Science, en la Enciclopedia Internacional de Ciencia Unificada. Y este es un proyecto que comienza Otto Neurath y otros miembros del Círculo de Viena, en el que pretendían incluir diferentes ensayos de diferentes especialistas en ciencias, diferentes ciencias y filosofía y metodología de la ciencia. Curiosamente, Otto Neurath y los miembros del Círculo de Viena tenían una posición, una postura, una visión acerca de la naturaleza de la ciencia denominada neopositivista, que básicamente entendía que la ciencia era un camino hacia las ciencias, perdón, era un camino hacia la verdad y que se podían reducir todas las ciencias a un método común, a un método científico, y todo esto se podría hacer con terminología, básicamente acudiendo al lenguaje experimental, a la referencia que nosotros hacemos a los hechos observados y fenómenos observados, y mezclándolo esto en forma de ecuaciones y fórmulas y demás, introduciendo axiomatizaciones, lenguaje matemático y demás. Curiosamente, como dije, caprichos de la historia, Thomas Kuhn, que es cierto que va a estar muy influenciado por el neopositivismo y va a ser gran deudor de esta postura, se va a convertir en uno de los autores, fundamentalmente con esta obra, con la estructura de las revoluciones científicas, que más influirá en la crítica de esta visión acerca del desarrollo científico, aunque tenemos a Imre Lakatos, tenemos a Popper, tenemos a una gran cantidad de filósofos de la ciencia, historiadores de la ciencia, y ya casi filósofos en general, como Paul Feyerabend también, que van a dilapidar ese proyecto de ciencia unificada del Círculo de Viena y la concepción heredada, que no acaba por convencer dentro de los ámbitos intelectuales. El autor, Thomas Kuhn, nacido en Cincinnati, que no debemos confundir con Hans Kung, que era un teólogo filósofo suizo, que hace poco practicó la eutanasia, obviamente por decisión propia, cuando ya contaba con 90 y tantos años, una salud muy deteriorada. Pues como decía, el autor Thomas Kuhn, nacido en Cincinnati en 1922, que hoy tendría 104 años, acabó su grado en física en el año 1943, 43, su máster en el año 46 y su tesis doctoral en el año 49, es decir, con 27 años ya era doctorado. Acaba por trabajar después de esto en el desarrollo de sonares o radares, no me acuerdo exactamente muy bien, para lo que estaba básicamente resolviendo ecuaciones constantemente y estaba trabajando con formulación constantemente, analizando datos y demás, lo cual no le llena para nada, le parece algo muy tedioso, muy aburrido y se plantea seriamente que realmente por qué ha estudiado tanto, por qué ha estudiado física, por qué ha dedicado tanto tiempo de su vida a esa disciplina, si únicamente lo que está haciendo es estar ahí en una habitación con unos papeles y unos ordenadores resolviendo rompecabezas sin investigar, sin conocer a mayores, etc. En el año 47, poco antes de acabar su tesis doctoral, conoce a Brian Conant, quien le va a ofrecer dar cursos de ciencias para el público no científico, ¿no? Para el público lego, que se suele llamar, la gente que no estaba familiarizada con las diferentes disciplinas científicas, se realizaban este tipo de cursos, de alguna forma introductorio, y van a fichar al propio Thomas Kuhn, y en su formación para estos cursos se le permite realmente acceder a gran cantidad de bibliografía completamente variopinta. Cuando digo variopinta me refiero a que muy diferente un libro de que podía acceder como la Física de Aristóteles, podía pasar de leer la Física de Aristóteles a Ser y Tiempo de Heidegger, cosas así. Y él lo que hace es comenzar, en este proceso, comienza a estudiar con muchísima libertad lo que es la historia de la ciencia, sobre todo quizá fijándose en la física y en la cosmología desde Aristóteles. Y se percata de que los conceptos, las herramientas, los análisis y los constructos intelectuales que se realizan y con los que se intenta percibir, más bien interpretar o entender el mundo que nos rodea o que rodeaba a estos autores, o el mundo que pretendían entender,
son muy diferentes y se da cuenta, o por lo menos tiene la intuición, de que se están hablando de cosas muy distintas y tiene esa corazonada de que a lo mejor la ciencia no funciona de esa manera acumulativa, sino que realmente funciona a través de saltos, por decirlo de una manera metafórica, y en sistemas completamente diferentes que responden a necesidades, que responden a propósitos completamente distintos. En este momento, entonces, es cuando se produce esa suerte de ruptura en su pensamiento, y es un poco lo que acabo de decir, ¿no? Los sentidos de los conceptos o el significado de los conceptos y estructuras empleadas en lo considerado ciencia en diferentes momentos históricos, pues son completamente distintos. Kuhn va a proporcionar el vocablo de inconmensurabilidad del que luego hablaré más en profundidad. Él acaba por sospechar, pues esto también que acabo de decir, ¿no? Que el desarrollo científico no forma parte de un continuo, sino que es todo lo contrario, es errático, va a saltos en compartimentos estancos que se van modificando por diferentes circunstancias y acaban por explotar porque no son capaces de satisfacer sus propios problemas o de solucionarlos, y entonces se propone una alternativa que reinterpreta todo lo que venía del pasado con su propio lenguaje, con su propia terminología, y crea problemas nuevos, echa la vista a otros elementos, tiene otros métodos, etc. Otra influencia muy importante en el pensamiento de Thomas Kuhn es Alexander Koyré, un filósofo, o más bien historiador de la ciencia, aunque también medio filósofo del siglo XIX, ruso, que se exilia en Francia y que trabaja allí durante tiempo, donde escribe su obra más famosa y una de las obras dentro de lo que es la historia de la ciencia más conocidas, que es Estudios Galileanos. Y lo fundamental de Koyré es que para él los cambios revolucionarios en la historia de las ciencias se producen en mayor medida en un ámbito filosófico, conceptual o intelectual, incluso en un ámbito matemático. Y no tanto se produce un cambio o perfeccionamiento de las observaciones o de la disponibilidad de datos empíricos que éstas traen consigo. Es más, una modificación en la cosmovisión, una modificación en la visión que tenemos de las cosas que realmente consideramos que existen dentro de una comunidad concreta, una modificación en la ontología que uno acepta de forma velada o no, al estar dentro de un sistema científico. Más bien, él considera que las revoluciones, los cambios en ciencia se producen así, en vez de en un sentido más empírico, en un sentido de perfeccionamiento de las herramientas, de la adquisición de datos y recopilación y demás. Thomas Kuhn, entonces, tras varios años de estudio, muchos años de estudio y de intensísimo trabajo, va a publicar antes, en el año 57, si mal no recuerdo, una obra muy recomendable que se titula The Copernican Revolution, la revolución copernicana, que hace un repaso de cómo se desarrolla el modelo heliocéntrico que Copérnico va a promulgar, que Copérnico va a exponer y que va a ser la alternativa que acabe por derrocar al modelo geocéntrico de las esferas fijas que había propuesto Aristóteles y que había sido perfeccionado por Ptolomeo. Pues esta es una obra muy recomendable que sirve muy bien también para entender un poco la tesis, o las tesis, más bien dicho, de Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas. Como estaba diciendo, después de este pequeño inciso sobre esta otra obra, pues después de ese tan intenso trabajo durante casi 10 años o incluso más, pues acaba por publicar la estructura de las revoluciones científicas. Este libro, pues presentado a modo de una serie de ensayos, que parecen ensayos que no están del todo articulados, conectados entre uno y otro, parece que de alguna forma son independientes, aunque realmente sí que hay un hilo conductor, y que a mí me pareció un libro bastante desordenado en ese sentido y bastante libre en la forma de exponer absolutamente todo. Termina por convertirse en uno de los libros de mayor influencia en el siglo XX, sobre todo en el ámbito de la filosofía de la ciencia y la historia de la ciencia también, y metodología de la ciencia incluso. La convicción fundamental de Kuhn
que expone en este libro respecto a la historia del desarrollo de las ciencias, tomando como ejemplo casi siempre la ciencia física, que siempre pues, es un modelo paradigmático, siempre es el modelo por excelencia a la hora de hablar de cómo se desarrollan y cómo se estructuran las diferentes disciplinas científicas, es de que las ciencias no se desarrollan de manera continuista ni acumulativa. No se produce lo denominado progreso. Sí que se producen progresos dentro de unos sistemas científicos concretos, pero no históricamente, desde que empezamos a hacer ciencia en el siglo que fuese hasta hoy por hoy. Él considera que es todo lo contrario. Se producen saltos, se producen recesiones, se producen eliminaciones voluntarias y escogidas de ciertos elementos o cierta información y se reescribe lo que venía de antes con la terminología, la cosmovisión, el vocablo y la interpretación propia de lo que es considerado ciencia normal en el momento en el que se establece esta misma ciencia. La lógica del desarrollo científico entonces es discontinua. Las teorías preponderantes en cada momento lo que hacen es, como acabo de decir, reescribir el proceso a través del cual se acabó por llegar a las mismas. Volviendo a Coiré, aunque una de las mayores influencias de Thomas Kuhn, pensaba que el proceso de desarrollo científico era desordenado y que se producía a través de saltos, como el propio Kuhn, y lo que se pretendía era encajar dentro de ellas, lo que hacía Coiré, al fin y al cabo, porque era bastante idealista, bastante platónico y era antimaterialista, mantenía pues, en el fondo que existía una suerte de tendencia o una suerte de mano invisible, empleando la terminología de Adam Smith, en La riqueza de las naciones, que llevaba necesariamente al perfeccionamiento de las teorías y a dotar a estas de mayor valor de verdad, hacerlas mejor matemáticamente, por decirlo de alguna manera. Pero Kuhn no va a aceptar esta tesis, o la va a aceptar a medias. El desarrollo científico para el de Cincinnati es desordenado y es errático. No hay para él una finalidad ulterior hacia una verdad absoluta, que vayamos descubriendo poco a poco, sino que las teorías científicas que se van proponiendo a lo largo de la historia responden a sus propios propósitos, a los propios propósitos de la época, a sus propios problemas y a otros problemas de categorías también muy, muy diversos y a la propia capacidad que la teoría tenga de resolver estos problemas y de predecir cómo resolver futuros problemas. Empleando ya pues, su terminología, ¿no? Problemas, rompecabezas, etc. Entonces, la pregunta ¿es la elección de teorías científicas una cuestión de preferencia o una cuestión de gusto? ¿Se fundamenta en un mero capricho? Para Kuhn la respuesta es clara, un mayúsculo y rotundo no. Y aquí es donde voy a empezar ya a emplear su terminología para entender todo mejor. Antes de nada, venimos hablando de ciencia mucho, es cierto, pero ¿qué es la ciencia para Kuhn? Cualquiera de nosotros puede pensarlo, incluso ahora podría ser un ejercicio interesante que los que estáis escuchando esto, pues os paráis a pensar en la respuesta a esta pregunta, ¿qué es la ciencia para mí? Es una pregunta mucho, mucho más difícil de lo que parece y la respuesta es mucho más difícil de dar de lo que parece. Porque tenemos como una especie de conocimiento tácito de lo que es la ciencia, pero nunca nos paramos a verbalizar, nunca nos paramos a coger un papel y un bolígrafo y a escribir lo que nosotros consideramos que es la ciencia. Por lo tanto, es cierto que tenemos esa intuición, que tenemos esa noción de lo que es, pero muchas veces no acabamos por ser capaces de poder explicarlo. Para Kuhn, la ciencia o la ciencia normal viene a ser lo siguiente, una constelación de hechos, teorías y métodos recogidos en los textos que se denominan científicos. Voy a decir recogidos en una serie de textos, más que decir científicos. Es decir, la ciencia no es más que el conjunto de lo que se consideran hechos o fenómenos, teorías en los que estos se incorporan y estructuran y los métodos que se emplean dentro de la comunidad en la que esto se acepta.
Tenemos la experimentación, el uso del microscopio, contrastación de hipótesis, el análisis, etc. Por poner un ejemplo, la biología, bajo este paraguas, es el conjunto de hechos denominados biológicos, las teorías que incorporan esos hechos, como la teoría de la evolución o la transmisión genética, y los métodos empleados para establecer las diferentes medidas, las diferentes categorías de seres vivos y los individuos que caerían dentro de las mismas. Se produce el estudio anatómico, se comparan ADNs, etc. Se compara cómo crecen diferentes poblaciones, cómo desarrollan pues, sus miembros y demás, y cómo se comportan también. Se estudian los fósiles, etc. Claro, la importancia aquí de los métodos es que realmente, por mucho que la experimentación sea un elemento fundamental en la mayor parte de las ciencias, pues obviamente en los métodos de un biólogo, por ejemplo, de un microbiólogo, está incorporado el uso de un microscopio. Un microbiólogo o un bacteriólogo o alguien especializado en virología no va a utilizar un telescopio y se va a poner a mirar a la luna para estudiar sus disciplinas y para resolver los problemas o rompecabezas propios de su disciplina. Hay unos métodos y dentro de esos métodos que tenemos la observación de ciertos elementos que están ahí en una especie de caldo que tienen ahí puestos pues, en unas probetas o en unas diferentes superficies de cristal, pues van estudiando lo que van viendo, pero utilizan una serie de instrumentos concretos, más o menos precisos, y a partir de ahí van interpretando, incorporando hechos, incorporando fenómenos, modificando, articulando mejor las categorías para incorporar o excluir diferentes hechos o fenómenos de las mismas, etc. Los científicos entonces, los biólogos, tratarán de incorporar elementos nuevos a estas constelaciones, ¿no? A estas categorías. Por ejemplo, incorporar en la misma familia tanto a langostas como a arañas de mar, luego de aplicar todos los métodos aceptados durante el tiempo necesario. Por ejemplo, después de un estudio pormenorizado, pues acabar por incluir en la misma familia o en el mismo género tanto a seres humanos como a los primates superiores, como serían pues, los chimpancés, los gorilas y los orangutanes. Su trabajo entonces consistirá básicamente en trabajar, valga la redundancia, recopilando cuantos más casos posibles mejor, y así implementar la articulación y el refinamiento de la teoría, intentando hacer que ésta se expanda y aplicarla a otros casos. Y así tener también más capacidad de predicción en el futuro. Kuhn lo que va a hacer es incorporar otro elemento aquí fundamental, de especial interés. Muchas de esas guías, reglas o creencias que establecen el buen funcionamiento de la práctica científica no están verbalizadas, ni forman parte de un manual, sino que serían más bien propias del llamado conocimiento tácito o la razón corporal. Esto es un poco por conocimiento por familiaridad, por uso, por costumbre. Incluso también intuiciones corazonadas, ¿no? Así va a mantener que la mayor parte de los científicos no articula en un texto los elementos propios de esta constelación, sino que los hace propios, forman parte de su comportamiento, forman parte de su conducta, y trabaja a partir de su influencia y nunca se olvida de ellos. Se pueden utilizar varios ejemplos para entender esto mejor y para ilustrar mejor lo que Kuhn mantiene. Por ejemplo, un albañil pues sabe levantar un muro de ladrillos y lo hace de maravilla. Pero el albañil muy probablemente no sea capaz de formular todas las leyes, las reglas y todos los métodos que está siguiendo, pero los está siguiendo y los conoce, aunque no sea capaz de formularlos. Si a un albañil pues se le pide pues que bueno, no sé, por ejemplo, que resuelva ecuaciones para calcular el grado de inclinación del muro, que calcule aplicando pues, diferentes criterios matemáticos cómo está colocado este muro y demás, y diferentes variables, pues muy probablemente no sea capaz de hacerlo, porque no es algo de lo que se preocupe, únicamente le preocupa la práctica. Es decir, yo tengo que construir este muro, a mí me han enseñado cómo se construye, lo he visto, lo he familiarizado y estoy siguiendo los pasos que a mí me enseñaron en un momento, pero yo no sé descomponer esos pasos y explicarlos, pero sí que sé hacerlo. Pasa un poco lo mismo con una persona que tiene la capacidad de conducir, ¿no? Saca su carnet de conducir, su permiso, y su conocimiento, después de un periodo de instrucción, se da por familiaridad, por uso y por costumbre. Esto le va a llevar a ser capaz de conducir y circular a la perfección,
interpretando lo que tiene que hacer en cada momento de mejor o peor modo, sin tener un conjunto de reglas articuladas en su cabeza o ser consciente plenamente de estas reglas. Y tampoco será capaz de verbalizarlas, ni verbalizar todo lo que tiene que hacer en cada momento. Es más, si le preguntan las reglas que tiene que seguir a la hora de conducir, probablemente no pueda explicarlos, pero en el momento que afronta una circunstancia, por ejemplo, pues ve una señal de stop, ve una señal de ceda al paso, ve un paso de cebra, o necesita adelantar, o necesita bajar la velocidad, o interpreta diferentes signos o símbolos que lo van rodeando, pues sí que es capaz de resolver la circunstancia de una manera efectiva, de la manera en que se tiene que resolver. Pero no sería capaz de explicar todas estas reglas en juego. Esto es lo que para Kuhn pasa con muchos científicos, o con la mayoría. Ellos están haciendo ciencia dentro de un sistema de valores, un sistema de creencias, de ideas, de métodos y demás, y lo hacen con reglas veladas, con reglas que forman parte de la razón corporal, que forman parte del conocimiento por familiaridad y un conocimiento tácito, que no está verbalizado. En relación con esto, pues el autor va a incorporar otro de sus conceptos estrella, que es el concepto de paradigma. Su definición es muy confusa, pero en el epílogo del libro, que escribe casi 10 años después de su publicación, de la publicación del original, motivado por un aluvión de críticas y de sugerencias, queda más o menos clara. El paradigma tiene dos facetas fundamentales. Por un lado, el paradigma es el conjunto de técnicas, de valores y de creencias compartidas dentro de una comunidad científica concreta, y por el otro, es el conjunto de modelos de resolución de problemas o rompecabezas. En este segundo sentido, podría englobarse el ejemplo de la resolución de un problema de matemáticas o lógica, en el que se incorporan el procedimiento y todos los pasos a seguir pertinentes. Cualquiera puede recordar que en el colegio para muchos alumnos funcionaba mucho mejor que se nos pusiese un problema de matemáticas, el ejemplo, resuelto, y que nosotros después de lo familiarizásemos, lo memorizásemos de alguna manera o repitiésemos otro problema siguiendo exactamente los mismos pasos, pues recordando esto, pues para muchos era muchísimo más eficaz hacer esto, y las reglas forman parte de uno mismo, se convierten en automatismo, se convierten en algo interno, que luego cuando uno tiene que afrontar este problema en un examen, en una prueba final, pues es capaz de hacerlo porque ya forman parte de él. Todo lo dicho entonces forma parte de los periodos de ciencia normal, como Kuhn los acaba por denominar y como comenté antes. Pero la ciencia consta de muchas más etapas, al menos en su despliegue histórico. La estructura, a modo de resumen, es la que sigue, y tendréis que perdonar porque he simplificado muchísimas cosas, y si el propio Kuhn viese este vídeo o lo escuchase, pues seguramente se enfadase con algunas de ellas. Pero por la naturaleza del mismo, y porque tampoco quiero hacer un vídeo que dure 2 horas, sino que con media hora es suficiente, incluso ya me parece excesivo, pues he simplificado muchísimos elementos y por eso ya de antemano me disculpo y ya de antemano lo comento, por si alguien pues, se molesta porque conoce la obra de más, para considerar, no, eso es muy simplista lo que está diciendo. Sí, claro, pero porque tengo que adecuarme a un vídeo de unas dimensiones considerables y con el lenguaje lo más accesiblemente posible. Porque si no, tampoco tiene no tiene demasiado sentido hacer vídeos muy largos y aparte de eso hacer vídeos que tengan un lenguaje inaccesible que prácticamente pues entiendan 4 o 5 personas. Entonces no tendría. Por ese mismo motivo pues es por lo que estoy simplificando, intentando utilizar un lenguaje lo más de andar por casa posible y más sencillo posible. Entonces vamos con la estructura, después de esta disculpa, de este disclaimer, como dicen los ingleses, los anglosajones más bien, vamos con lo que es la estructura, que yo intentaré explicar con los modelos cosmológicos preponderantes en Occidente, desde poco antes de la propuesta aristotélico-tolemaica, pues un poco siglo IV aproximadamente antes de Cristo, y esto se denominaría, según Kuhn, el periodo paradigmático, siglos V y IV antes de Cristo. Aquí existen numerosos modelos que son incompatibles, ¿no? Tenemos pues, el modelo pitagórico, el modelo platónico que se parece mucho al pitagórico, tenemos los modelos de la escuela de Lea,
tenemos los modelos pluralistas, los modelos atomistas con Demócrito y Leucipo a la cabeza, pero también con la escuela de Epicúrea. Tenemos también el modelo estoico. Y tenemos pues realmente el modelo de la escuela de Mileto también, una gran cantidad de ellos, ¿no? Estos son incompatibles porque básicamente son estancos, no tienen relación unos con otros y realmente surgen de la especulación, que no voy a criticarla, pero únicamente estoy describiendo, como hace también el propio Kuhn, que la especulación por sí misma pues sirve para reflexionar sobre una gran cantidad de cosas y aporta gran cantidad de información, pero al final es muy difícil que haya términos comunes, que haya una terminología común, que haya una unidad y que esta unidad sea aceptada, ¿no? Porque cada escuela va a interpretar el cosmos a través de los principios que ellos consideran que lo estructuran. Y muchas veces estos principios pues, se aceptan porque son los que el fundador de la escuela o el que se considera el fundador de la escuela pues consideró que existían como fundamentales en la naturaleza, ¿no? Átomos, agua, números. Para algunos la Tierra era un disco, era plana, estaba sujeta por una tortuga, por Hércules, estaba flotando en un espacio infinito de agua, etc. Esta situación es totalmente ineficaz para organizar investigación alguna y esto se considera un periodo preparadigmático que no es considerado ciencia como tal, no hay capacidad de predicción, cada escuela trabaja para sí misma y da espaldas a las demás, no son capaces de explicar demasiados fenómenos por no decir ninguno, tampoco pueden predecir absolutamente nada, porque realmente decir que pues, el fundamento del universo son los números, pues oye, metafísicamente, ontológicamente, filosóficamente puede ser muy interesante y de hecho lo es, por los patrones que se pueden apreciar y demás en la propia naturaleza, pero eso que me aporta a la hora de predecir el movimiento de las estrellas, de los diferentes planetas, en una época en la que esto era de especial importancia fundamentalmente porque la navegación, la orientación también en tierra, dependía muchísimo de saber leer, de saber interpretar el movimiento de los astros. Luego nos pasamos al periodo 2, la ciencia normal o el periodo paradigmático. Aquí pasamos preparadigma a paradigma. En muy resumidas cuentas, aunque el fenómeno fue muchísimo más complejo, y aquí vuelvo a pedir disculpas, estoy simplificando otra vez, Aristóteles produce un sistema coherente y completo. Combina física, combina cosmología y combina lógica. Él intenta explicar cómo se produce el movimiento, no solo de las cosas que existen dentro de la Tierra, sino también de las cosas que existen fuera. Los planetas, las estrellas, el Sol y diferentes astros. Y aparte coloca cada cosa en su sitio y coloca cada cosa pues, en una serie de esferas que hacen que esto se mueva, porque hay un material que se llama éter en el mundo supralunar, pero en el sublunar solo hay aire, tierra, fuego y agua también, aire, tierra, fuego y agua. Y bueno, pues es capaz de explicar pues, que en el mundo sublunar el movimiento se produce de manera rectilínea o una cosa así, porque es un movimiento imperfecto, con principio y final, por la imperfección de la naturaleza de las cosas que en este mundo existen, que es de la Luna hacia abajo, es decir, la Tierra. Y luego en el mundo supralunar, que es desde la esfera de la Luna hasta la esfera de las estrellas fijas, cada una de las esferas con sus estrellas y planetas y demás, pues se produce un movimiento circular eterno que no tiene fin, ni principio tampoco, porque el éter es perfecto y ese mundo es perfecto también, y allí estará todo lo demás, inaccesible para el ser humano y algo que es pues divino casi, ¿no? Su posición, a pesar de todo esto, aunque hoy nos suene a algo muy raro, pues se torna mucho más eficaz que todo lo que venía anteriormente. Y se acaba por adoptar un paradigma compartido. Por diferentes escuelas se acaba de adoptar la postura de Aristóteles, se acaba de considerar ciencia hasta bien entrada la Edad Media, más casi en la modernidad, al menos en Occidente. Incluso en el mundo islámico, cuando se produce
este fenómeno del desarrollo del Islam temprano, poco después, cuando se empieza a institucionalizar pues, el propio Islam dentro de diferentes gobiernos regionales para formar diferentes califatos y demás, uno de los elementos principales fue la incorporación de ideas propias y visiones, interpretaciones acerca de la naturaleza propias de los griegos antiguos, sobre todo de Aristóteles. El sistema de Aristóteles va a verse modificado por Ptolomeo y se va a conocer como el modelo de las esferas geocéntrico, que llega a contar con 50 o 60 esferas. Durante siglos este paradigma funciona y se va ajustando para resolver los diferentes problemas que van surgiendo, que son problemas pues, de la ciencia normal, los epiciclos, las deferentes, etc. Pero comienzan a surgir demasiados problemas. Cada vez son mayores y cada vez son más problemáticos, valga la redundancia nuevamente. Y cada vez son más recurrentes. No solo eso, sino que cada vez que se intentan solucionar, normalmente añadiendo más esferas, se crean otros en otro lugar. Y aparte de eso, se está configurando un sistema muy complejo que muchos autores de la Edad Media tardía, incluso de la Edad Moderna en sus comienzos, tildan de monstruo. Lo llaman, esto es un monstruo, el monstruo de Aristóteles y Ptolomeo. Pero esto era lo que se consideraba ciencia y lo consideraba también la propia Iglesia romana ciencia. Las órbitas sería como hoy pues, mencionar, pues, cuando uno hace una reflexión filosófica o escribe un ensayo tal, estar constantemente haciendo referencias a la mecánica cuántica, teoría de cuerdas o la visión de Einstein de la relatividad y demás, pues Aristóteles en la época, durante cerca de 10 siglos, pues tendría la misma preponderancia y la misma importancia. Las órbitas retrógradas son otro problema y exigen un montón de artificios, una cantidad enorme de artificios en las esferas que cada vez se muestran más inverosímiles, porque al final, para que una esfera se mueva y para explicar este fenómeno de que las órbitas de los planetas a veces pues, se mueven en la dirección contraria a la esperada, pues en vez de contar con una esfera para cada espacio, pues se cuenta con 4 o 5, una barbaridad. Y unas tiran hacia un lado, otras hacia otro. Bastante monstruoso, como decían los de la época. Entonces, ¿por qué tanta complejidad si el cosmos es perfecto? Quienes comparten el paradigma, la comunidad científica, comienza a acumular estos problemas y a percibirlos como graves. Además de esto, existen factores sociológicos, factores sociales, económicos y de otra índole que van a tener mucha importancia y van a tener mucha influencia también en el cambio de paradigma posterior. Se encuentran ahora con anomalías. Algo ya no encaja y es momento de abrir la puerta a otras alternativas. Se abre la puerta a otras alternativas porque las hay. Si no las hubiese, el paradigma se mantendría. Pero Kuhn nos dice, y esto me parece muy inteligente, que si hay alternativas, entonces cuando se producen alternativas y se produce un periodo de anomalías y de problemas recurrentes que no se pueden solucionar, cuando la teoría parece que no funciona del todo bien y lo hace por mucho tiempo, y se producen también alternativas, esa doble presión lo que hace es llevar a cierta comunidad científica o a otros miembros de la comunidad científica a ir pues, reestructurando diferentes teorías que sean capaces de articular mejor nuestra visión acerca de ese nicho concreto del universo. Pasamos entonces al punto 3, de la crisis a la revolución. Durante este periodo, fundamentalmente en los siglos XV y XVI, comienzan a surgir numerosísimas alternativas. Pero ninguna acaba por dominar hasta que se producen una serie de propuestas radicales, de las que Copérnico tuvo gran culpa, también la tuvo Kepler. Se postula el Sol como centro del universo. Ojo, que Copérnico postula el Sol como centro del universo no por nada que tenga que ver con la ciencia, sino por una pura convicción espiritual y religiosa. A Copérnico le encantaba el hermetismo, a Copérnico le encantaba la sabiduría transmitida por los antiguos y a Copérnico le encantaba Hermes Trismegisto, que se identificaba con Set en el Antiguo Testamento y que se consideraba una especie de dios en el Antiguo Egipto y que postulaba ya desde muy antiguo que el Sol era el centro del universo, porque el Sol tiene luz, irradia luz, entonces se hace esa conexión entre Dios que da vida y la luz y el calor que irradia
el Sol, que al final es quien da vida a las cosechas y demás. Y luego el tema de la circularidad de las esferas, de las órbitas, perdón, mejor dicho, que Copérnico postula, pues también tiene que ver con elementos religiosos, porque se consideró siempre que el movimiento circular era perfecto. Luego esto va a ser modificado por Kepler, con sus 3 leyes del movimiento y postulando que las órbitas son elípticas, aunque luego esto Newton lo cambiará y dirá que las órbitas no son elípticas, sino que son rectas, solo que hay 2 fuerzas que están en tensión y entonces al percibirlas nosotros, al verlas, parece que es una elipsis, pero realmente los planetas se mueven en línea recta, pero hay algo que va tirando de ellos y forma esa forma de elipsis irregular. Y esto también, Copérnico, va a hacer que el universo sea mucho mayor y va a ser mucho más fácil pues, calcular los movimientos de los planetas, de los astros, de las estrellas, ser capaces de mejor manera de solucionar el problema de las órbitas retrógradas, etc. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante, que aquí no se produce un paso para Kuhn que se acerque más a la verdad. En este momento Kuhn afirma no estamos más cerca de la verdad, tampoco más lejos, porque se produce una ruptura total. No es que se avance, no es que se evoluciona a un modelo que se acerque más a lo que es la verdad absoluta, a lo que es la realidad en sí, sino que se produce una ruptura total, porque los conceptos ya cambian radicalmente. El concepto de movimiento es distinto, el concepto de centro es diferente, el concepto de universo es distinto. Hay una expresión, un libro muy, muy bueno de Coiré, del que hablé anteriormente al principio, que es del cosmos cerrado al universo infinito, que el propio título del libro, que aparte recomiendo el libro, es buenísimo, aparte explica todo de manera muy sintética y muy entendible para cualquiera. El propio título del libro ya nos dice del cosmos cerrado al universo infinito. Pasamos de algo que es un receptáculo cerrado, como si fuese una habitación que se llama cosmos, a algo que se llama universo y que en un principio con Copérnico no era infinito, pero era inmenso y que luego ya acaba por ser infinito. Cuando los científicos miran al cosmos, ya no miran al cosmos, miran al universo. Cuando los científicos miran a la Tierra, ya no ven lo mismo que antaño. Ya no ven el centro de nada. Ahora ven un planeta. Antes no veían un planeta. Más bien no interpretaban que eso era un planeta. Cuando los científicos ahora miran al Sol en este siglo XVI-XVII, ven al centro del sistema, ven al centro del universo, aunque realmente veremos que tampoco es el centro más adelante. Se produce entonces el fenómeno de la inconmensurabilidad. Los sistemas no se pueden comparar directamente porque cada uno responde a diferentes criterios. Con todo, el paradigma antiguo colapsa. El nuevo paradigma se estabiliza, aunque hay bastante resistencia y el modelo propuesto presenta muchísimos problemas. Su consolidación se produce fundamentalmente con el trabajo de Kepler y con el trabajo de Newton. Sin embargo, se acaba por aceptar, pues las anomalías se resuelven mucho mejor con este sistema, con este modelo. Comienza ahora una nueva fase de ciencia normal. Ya no se pregunta, ¿es el Sol el centro? Ahora lo que se pregunta es cómo se mueven los planetas. ¿Qué leyes explican ese movimiento? Los hechos brutos, lo dado, permanece, pero su lectura ya no es la misma y los científicos ya no es que miren a otro sitio, es que miran de otra manera. Su visión, su interpretación sobre lo que ven en ese espacio que antes era cosmos cerrado y ahora es universo infinito, ha cambiado completamente. Son elementos que no tienen nada que ver. Es como si estuviésemos viendo ahora mismo una silla y de repente nuestra concepción cambia completamente porque cambia nuestro paradigma acerca de los objetos que nos rodean en casa, aunque este sea un ejemplo muy estúpido quizá a priori, y ya no vemos una silla, vemos una escalera. Lo que quiero decir, la silla como estructura no deja de ser lo que era, porque es exactamente igual que antes, pero yo ahora, como la interpreto como una escalera, no me fijo en la silla como silla, sino que me fijo en eso que veo como escalera. Entonces yo voy a poner atención a otras características.
Y para mí eso ahora ya no es útil para sentarme, aunque siga teniendo la misma forma que antes. Ahora es útil para subirme en ella. Y voy a apreciar otras cualidades distintas que las que apreciaba anteriormente. Entonces, por cerrar todo lo que estaba diciendo, y por cerrar este vídeo sobre la estructura de las revoluciones científicas de Kuhn, que también, por cierto, emplazo a todos a que si alguien quiere comentar algo crítico o algo, alguna sugestión con respecto a todo lo expuesto, que lo haga por favor y yo agradecido. Lo que quería decir para cerrar es que cuando antes se veía un planeta, ahora se ve una estrella. Saludos.